Escucha esto y déjate llevar por la furia. Una chica de 16 años, Ana Morales, se planta sola frente a un juez implacable, acusada de pintar un mural que expone las verdades que las autoridades quieren enterrar. Su delito, un grito de justicia en una pared del ayuntamiento. El juez, un hombre de hierro que cree tener el poder absoluto, la silencia con desprecio, pero no sabe que esta joven lleva el legado de su madre en la sangre y un fuego en el alma que hará temblar su sala. ¿Podrá una adolescente, sin abogado, sin apoyo, armada solo con papeles arrugados y un corazón lleno de rabia, doblegar un sistema que la quiere invisible? Si esta historia te enciende, si sientes la injusticia arder en tus venas, dale like, comparte y escribe justicia en los comentarios. Que el mundo sepa que no vamos a quedarnos callados ante la opresión. El sol quemaba las calles polvorientas de la ciudad, pero dentro del juzgado, el aire era sofocante, cargado de un calor que no venía del clima, sino de las miradas frías y los susurros venenosos que llenaban la sala. Las puertas de madera crujieron al abrirse, y un silencio tenso se apoderó del lugar. Todos los ojos se giraron hacia ella. Ana Morales, apenas 16 años, caminaba sola, con pasos que resonaban como un desafío en el suelo de mármol. Su cabello estaba recogido en una trenza apretada, sus zapatillas de escuela brillaban impecables, pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando el valor que intentaba sostener. No había abogado a su lado, ni padres, ni un alma que le ofreciera una palabra de aliento. Solo ella, una chica morena de mirada firme, enfrentando un mar de rostros que ya la habían condenado sin escuchar una palabra. Los bancos de madera pulida estaban abarrotados, familias locales con los brazos cruzados, curiosos con expresiones de desdén, reporteros con libretas a medio llenar y un grupo de activistas que susurraban entre ellos, con los puños apretados de frustración. En la esquina, una anciana llamada Rosa, con un pañuelo colorido en la cabeza, apretaba un rosario entre sus manos arrugadas, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa, como si rogara por un milagro que parecía imposible. Al fondo, un joven activista, Javier, con una camiseta que gritaba «verdad o nada», miraba a Ana con una mezcla de esperanza y rabia contenida. Ana avanzó, cada paso un acto de resistencia, mientras un murmullo cruel cortaba el aire como un cuchillo. Esa es la que pintó el ayuntamiento, una delincuente sinvergüenza. Pero Ana no bajó la cabeza. No podía. No cuando llevaba en el pecho la voz de su madre, Elena Morales, una abogada que había sido destruida por el mismo sistema que ahora la miraba con desprecio. En lo alto, detrás del estrado, reinaba el juez Diego Salazar, un hombre de cabello gris y rostro de granito, conocido en el condado por su mano dura y su paciencia inexistente. Sus ojos, escondidos tras gafas de montura fina, apenas se levantaron de los papeles cuando Ana tomó asiento en la mesa de los acusados. Para él, ella no era más que un número en su expediente, una niña que había cruzado una línea y ahora debía enfrentar las consecuencias. La sala se quedó en un silencio pesado, como si el propio edificio estuviera conteniendo el aliento, esperando el primer golpe. El fiscal, un hombre alto con un traje impecable y una sonrisa que destilaba arrogancia, se puso de pie. Su voz era afilada, diseñada para cortar cualquier atisbo de esperanza. «Señoría», comenzó, señalando a Ana con un gesto despectivo, como si no valiera la pena mirarla a los ojos. «Los hechos son innegables. Esta joven, Ana Morales, cometió un acto de vandalismo descarado contra el ayuntamiento. No fue un garabato sin sentido. Pintó un mural, un ataque directo a nuestra policía, con imágenes de violencia y palabras que cuestionan la autoridad de nuestras instituciones. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se hundieran en la sala como veneno en una herida abierta. Lo hizo a plena luz del día, frente a cámaras, sin temor ni respeto. No hay duda de su culpabilidad. Lo que tenemos aquí es una adolescente rebelde, intoxicada por las redes sociales, que cree que puede desafiar el orden sin pagar un precio. Los murmullos crecieron, algunos de aprobación, otros de una indignación contenida que empezaba a hervir. Los activistas en la sala apretaron los dientes, y Rosa, la anciana del rosario, negó con la cabeza, sus manos temblando mientras sus plegarias se volvían más urgentes. Javier, con los ojos encendidos, susurró a su compañero:
Esto es una farsa. No la están escuchando. El juez Salazar no se inmutó. Quitó sus gafas, las limpió con un paño blanco y habló con una voz que helaba la sangre. Entonces, ¿ahora tenemos pequeñas revolucionarias? Dijo, con un tono cargado de burla que hizo que la sala soltara una risa baja, cruel, como un eco de desprecio. Ana apretó los puños bajo la mesa, sus uñas clavándose en las palmas. Una niña con una lata de pintura y un ego más grande que esta sala, continuó Salazar, mirándola por primera vez, pero no con curiosidad, sino con una frialdad que la reducía a nada. ¿Qué crees que estás defendiendo, señorita Morales? ¿Crees que esto es un juego para ganar likes? Ana abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta, no por miedo, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería retorcida, usada en su contra. Salazar no le dio tiempo. Vivimos en una generación que confunde la rebeldía con el propósito, dijo, reclinándose en su silla con una arrogancia que cortaba como vidrio. Y ahora traen ese caos a mi sala. Siéntate y escucha. La orden fue como un latigazo, y Ana obedeció, pero sus ojos brillaban con algo más que lágrimas, una chispa de furia, una promesa silenciosa de que esto no terminaba ahí. Entonces, el fiscal llamó a su primer testigo, un policía llamado Ramírez, cuya placa brillaba bajo la luz tenue de la sala como un trofeo de poder. Ramírez, con una postura rígida y una mirada que evitaba a Ana, juró decir la verdad. Pero lo que salió de su boca fue una mentira tan descarada que hizo que la sala contuviera el aliento. La vi pintando el mural, señoría, dijo, con una calma que parecía ensayada, como si hubiera repetido esas palabras frente a un espejo. Cuando intenté detenerla, me empujó con violencia y gritó insultos contra la policía. Fue agresiva, una amenaza. Los activistas en la sala se removieron. Javier se inclinó hacia adelante, susurrando con rabia. Eso es una mentira descarada. Rosa, la anciana, dejó caer una lágrima, su rosario temblando entre sus dedos. Hasta los reporteros, normalmente indiferentes, intercambiaron miradas incrédulas, sus bolígrafos detenidos en el aire. Ana, con los puños temblando, sabía que no había empujado a nadie. Había pintado sola, en silencio, con el corazón roto por las historias de brutalidad policial que había visto en su barrio. Un vecino golpeado sin razón, una madre llorando por un hijo que no volvió a casa. Su mural no era vandalismo, era un grito, un retrato de un hombre con las manos alzadas y las palabras, ¿te parezco una amenaza? Pero el juez no parecía interesado en la verdad. Golpeó el mazo y ordenó silencio, su mirada fija en Ana como si ella fuera la culpable de todo el alboroto, como si su sola existencia fuera una molestia. ¿Algo que decir, señorita Morales?, preguntó Salazar, con un tono que no invitaba a hablar, sino a someterse. Ana se puso de pie, su voz temblorosa pero clara como un río que corta la piedra. Señoría, quiero explicar por qué pinté ese mural. No fue para destruir, fue para que me escucharan. La sala se quedó quieta, expectante, conteniendo el aliento. Pero Salazar la cortó como si sus palabras fueran un insecto que necesitaba aplastar. Esto no es un escenario para tus discursos, niña, dijo, su voz como un cuchillo helado. Estás aquí porque rompiste la ley, no para dar lecciones de moral a esta sala. Luego, en un acto que encendió una furia abrasadora en todos los presentes, señaló a un guardia cercano, un hombre corpulento con una expresión vacía, como si no tuviera alma. «Siéntala», ordenó Salazar. El guardia agarró a Ana por el brazo con tanta fuerza que ella dejó escapar un pequeño grito de dolor, un sonido que atravesó la sala como un relámpago. La injusticia era insoportable. Javier se puso de pie de un salto, gritando, «¡Esto es abuso! ¡Es solo una niña!». Rosa alzó la voz, temblorosa pero firme, rompiendo su silencio. «Por Dios, déjenla hablar. ¿Qué clase de justicia es esta?». Clara, la periodista sentada en la tercera fila, dejó caer su bolígrafo, su rostro pálido de rabia mientras garabateaba cada palabra, cada injusticia, cada segundo de esa humillación pública. Los murmullos en la sala se convirtieron en un rugido contenido, un coro de indignación que el juez intentó apagar con un golpe de mazo más fuerte, exigiendo orden. Pero el daño estaba hecho. Ana,
Con el brazo aún dolorido, se sentó, sus ojos fijos en un punto invisible, su respiración pesada, como si estuviera conteniendo un volcán. No lloró, no gritó, pero en su interior algo se encendió, una furia silenciosa que prometía no apagarse. El receso llegó como un alivio momentáneo, pero la tensión en la sala no se disipó. Era como un cable eléctrico expuesto, chispeando, a punto de estallar. Ana fue llevada a una sala de espera, un cuarto gris con paredes desnudas, una silla metálica que chirriaba y un bebedero que apenas funcionaba. Allí, sola, sacó un montón de papeles arrugados de su mochila, fotocopias de casos legales que su madre, Elena Morales, le había dejado como un tesoro antes de morir. Elena había sido una abogada brillante, una mujer que desafió al sistema al denunciar corrupción en la policía local, solo para ser despedida, humillada y olvidada. Ana creció escuchando sus historias, sus lecciones sobre la justicia, sobre cómo el sistema no estaba roto, sino diseñado para proteger a los poderosos y silenciar a los débiles. Tu voz es tu arma, Ana, le decía su madre, con los ojos brillando de orgullo y dolor. Nunca dejes que te la quiten, no importa cuánto lo intenten. Ahora, sentada en ese cuarto frío, Ana repasaba una página marcada con un lápiz gastado. Tinkerville de Mons, 1969. Las palabras resonaban en su cabeza como un mantra. Los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales de libertad de expresión en la puerta de la escuela. Si eso era cierto en una escuela, tenía que serlo en la calle, en el ayuntamiento, en cualquier lugar donde la verdad necesitara ser escuchada. Subrayó la frase una vez más, su mano firme a pesar del dolor punzante en su brazo. No tenía abogado, no tenía aliados, pero tenía algo que nadie en esa sala esperaba. Conocimiento, una rabia que crecía con cada segundo de silencio forzado, y la memoria de su madre, que le susurraba desde algún lugar profundo que no se rindiera. Mientras tanto, en la sala, los murmullos no cesaban. Eran un fuego que se negaba a apagarse. Javier, el activista, hablaba en voz baja con sus compañeros, planeando una protesta afuera del juzgado, sus palabras cargadas de una furia que apenas contenía. Rosa, la anciana, seguía rezando, pero ahora sus plegarias eran más un grito de justicia que una súplica por milagros. Clara, la periodista, escribía furiosamente en su libreta, sus manos temblando de indignación. Había conocido a Elena Morales años atrás, en una marcha por los derechos civiles, y recordaba su pasión, su forma de hablar que hacía que todos se detuvieran a escuchar. Ver a Ana, tan joven, enfrentando el mismo sistema que destruyó a su madre, era como ver una herida abierta, sangrando frente a todos. Clara sabía que tenía que hacer algo, que esta historia no podía quedar enterrada en un expediente polvoriento. Pero en ese momento, mientras Ana volvía a la sala, con los papeles apretados contra su pecho como un escudo, nadie sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. Nadie, ni siquiera el juez Salazar, esperaba que una chica de 16 años pudiera hacer temblar los cimientos de su mundo con nada más que la verdad. Y esa era exactamente su ventaja, porque Ana no estaba allí para rogar ni para suplicar. Estaba allí para pelear, para hacer que la escucharan, para demostrar que la verdad no necesita gritar para cortar como un cuchillo afilado. Si esta historia te hace hervir la sangre, si sientes la misma furia que Ana, si quieres que el mundo escuche, dale like, comparte y escribe justicia en los comentarios. Que todos sepan que no vamos a quedarnos callados frente a la injusticia. La sala de espera era un mausoleo de concreto, un espacio donde el tiempo parecía detenerse, atrapado entre paredes grises y el zumbido intermitente de un bebedero roto. Ana Morales, sentada en una silla metálica que chirriaba con cada movimiento, tenía los papeles arrugados de su madre esparcidos sobre sus rodillas, como un mapa hacia la justicia que nadie más parecía querer encontrar. Sus dedos recorrían las líneas subrayadas del caso Tinkerville de Mons, cada palabra un eco de las lecciones de su madre, Elena Morales, cuya voz aún resonaba en su cabeza. El sistema no está roto, Ana, está diseñado. Pero tú puedes aprender a usarlo. El dolor en su brazo, donde el guardia la había agarrado con brutalidad, era un recordatorio constante de la humillación en la sala,
pero no era nada comparado con la furia que ardía en su pecho, una furia que crecía con cada segundo que la obligaban a permanecer en silencio. Afuera, el mundo seguía girando, pero aquí, en este cuarto frío, Ana estaba sola, enfrentando no solo al juez Diego Salazar, sino a un sistema que la quería invisible, una niña morena que, según ellos, no tenía derecho a hablar. Pero Ana no estaba dispuesta a desaparecer, no cuando llevaba la verdad como una antorcha, lista para incendiar las mentiras que la rodeaban. La puerta se abrió con un crujido, y un guardia, con la misma expresión vacía de antes, le hizo un gesto brusco para que regresara a la sala. Ana recogió sus papeles, los apretó contra su pecho y se puso de pie, no con miedo, sino con una determinación que hacía temblar el aire a su alrededor. Esto no había terminado, no estaba ni cerca. La sala del juzgado estaba igual de tensa que antes, pero ahora había algo nuevo en el aire, una electricidad que chispeaba entre los murmullos de los presentes. Los bancos seguían abarrotados, pero los rostros ya no eran tan indiferentes. Javier, el activista de la camiseta «Verdad o nada», estaba sentado al borde de su asiento, sus ojos fijos en Ana como si ella fuera la chispa que podía encender una revolución. Rosa, la anciana del rosario, seguía rezando, pero ahora sus plegarias eran más fuertes, más urgentes, como si supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Clara, la periodista, garabateaba furiosamente en su libreta, su rostro tenso por la indignación que había crecido desde que vio al guardia maltratar a Ana. En el estrado, el juez Salazar ajustó su toga con un movimiento lento, sus ojos escondidos tras las gafas, pero había una leve rigidez en su postura, como si, por primera vez, sintiera el peso de las miradas que lo juzgaban a él. Ana tomó asiento en la mesa de los acusados, sus manos firmes, su respiración controlada, pero su corazón latía como un tambor de guerra. No iba a dejar que la silenciaran de nuevo. No después de lo que habían hecho, no después de las mentiras del policía Ramírez, no después de la mano cruel del guardia que aún le ardía en la piel. El fiscal, con su traje impecable y su sonrisa de tiburón, se puso de pie, dispuesto a enterrar a Ana bajo una luz de acusaciones. «Señoría», comenzó, su voz cargada de una arrogancia que hacía hervir la sangre, «hemos establecido la culpabilidad de la acusada, pero para que no queden dudas, presentaré una prueba irrefutable». Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala, y luego señaló una pantalla que un asistente estaba instalando. Tenemos un video que muestra a Ana Morales en el acto, no solo pintando el mural, sino resistiéndose violentamente a la autoridad. La sala contuvo el aliento, y Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que no había resistido a nadie, que había pintado sola, en silencio, bajo el sol abrasador, con lágrimas en los ojos por las historias de su barrio. Pero cuando el video comenzó, lo que apareció en la pantalla fue una pesadilla distorsionada. Las imágenes, borrosas y cortadas, mostraban a Ana con la lata de pintura, pero luego, en un montaje burdo, se veía a alguien empujando a un policía, alguien que apenas se parecía a ella. Los murmullos en la sala se convirtieron en un rugido de indignación. Javier se levantó a medias gritando, «¡Eso es falso! ¡Es un montaje!». Rosa, con lágrimas en los ojos, alzó la voz. «Esto es una vergüenza. ¿Dónde está la justicia?». Incluso Clara, normalmente serena, dejó caer su libreta, sus manos temblando de rabia mientras tomaba notas frenéticas. Ana miró la pantalla, su rostro inmóvil, pero sus ojos ardían con una furia que amenazaba con consumirla. Esto no era solo una mentira, era un ataque, una puñalada diseñada para destruirla, para hacerla parecer un monstruo ante los ojos de todos. El juez Salazar levantó una mano, exigiendo silencio, pero su voz carecía de la autoridad de antes. «Continúe», dijo al fiscal, aunque sus ojos se detuvieron un segundo más en Ana, como si, por un instante, dudara. El fiscal, oliendo sangre, se lanzó al ataque. «Este video demuestra lo que ya sabíamos. Ana Morales no es una víctima, es una delincuente, una joven que cree que puede desafiar la ley sin consecuencias, que usa la excusa de la protesta para justificar su violencia». Luego, en un movimiento que hizo que la sala estallara en murmullos de furia, llamó a un segundo testigo, un abogado local conocido por defender a policías corruptos, un hombre llamado Vargas. Vargas, con una sonrisa que destilaba veneno, se sentó en el estrado y comenzó a hablar con una calma escalofriante.
Conozco el historial de Ana Morales, dijo, mirando a la sala como si estuviera revelando un secreto oscuro. No es la primera vez que causa problemas. En la escuela ha sido suspendida por comportamiento disruptivo. En el barrio es conocida por asociarse con activistas radicales. Esta no es una niña inocente, señoría. Es una amenaza. La mentira era tan descarada, tan cruel, que Ana sintió que le arrancaban el aire. Nunca había sido suspendida, nunca había hecho más que estudiar y ayudar en su comunidad, pero Vargas seguía, tejiendo una red de falsedades que la pintaban como una criminal, mientras el fiscal asentía con satisfacción. La sala estaba al borde del caos. Javier gritó: «Eso es una infamia, no tienen pruebas». Rosa, con el rosario apretado, sollozó: «Es una niña, por Dios». Clara, con los ojos encendidos, escribía cada palabra, sabiendo que esta historia tenía que salir a la luz. Ana no pudo quedarse callada. Se puso de pie, ignorando la mirada fulminante del juez, su voz temblando de rabia pero clara como un cristal roto. «Señoría, eso es mentira», dijo, señalando a Vargas. «Nunca he sido suspendida, nunca he atacado a nadie. Pinté ese mural porque mi barrio está cansado de vivir con miedo, cansado de ver a nuestros hermanos golpeados, encarcelados, silenciados. Ese mural es mi voz, y no voy a dejar que me la quiten». La sala se quedó en silencio, un silencio cargado, como el momento antes de un trueno. Por un segundo, pareció que Ana había ganado, que su verdad había atravesado las mentiras. Pero entonces Salazar golpeó el mazo, su rostro endurecido. «Señorita Morales, no está autorizada para hablar», dijo, su voz como un látigo. «Siéntese, o la haré retirar de la sala». El guardia de antes dio un paso hacia ella, su mano lista para agarrarla de nuevo, y Ana sintió una oleada de furia tan intensa que apenas podía respirar. Pero antes de que el guardia la tocara, Javier se levantó, su voz resonando como un grito de guerra. «Déjenla hablar, esto es una farsa». Otros activistas se unieron, sus voces mezclándose en un coro de indignación. Rosa, con una fuerza que nadie esperaba, se puso de pie, alzando su rosario como un escudo. «Basta de mentiras, que hable la niña». La sala era un volcán a punto de erupcionar, y Salazar, por primera vez, parecía perder el control, golpeando el mazo una y otra vez, exigiendo un orden que ya no existía. En medio del caos, Ana sacó un papel arrugado de su chaqueta, sus manos temblando pero firmes. «Señoría, quiero referirme al caso Tinker vs. Des Moines de 1969», dijo, su voz cortando el ruido como un cuchillo. La sala se quedó quieta, sorprendida por la claridad de sus palabras. La Corte Suprema dijo que los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales de libertad de expresión en la puerta de la escuela. Si eso es cierto, entonces mi mural no es vandalismo, es protesta, es mi derecho. Hizo una pausa, mirando directamente al juez, sus ojos desafiantes. «Si me castigan por esto, no solo me silencian a mí, silencian la ley que usted juró proteger». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie respiró. Incluso Salazar, con su rostro de granito, pareció vacilar, sus manos deteniéndose sobre el escritorio. Clara, en la tercera fila, sintió un escalofrío. Había conocido a la madre de Ana, Elena, en una marcha años atrás, y escuchar a Ana hablar con la misma pasión, la misma claridad, era como ver un fantasma que había regresado para exigir justicia. Sin esperar más, Clara salió de la sala durante el siguiente receso, encontró un banco bajo un roble afuera del juzgado y abrió su laptop. Sus manos volaban sobre el teclado, escribiendo un artículo que no era solo una crónica, sino un grito. Adolescente de 16 años desafía al sistema con un argumento legal que deja al juez sin palabras. Incluyó cada palabra de Ana, cada mentira del fiscal, cada abuso del guardia. Cuando presionó publicar, no imaginó que en horas su historia se volvería viral, compartida por miles, encendiendo una chispa que nadie podría apagar. De vuelta en la sala, el fiscal, furioso por el desafío de Ana, intentó recuperar el control. «Señoría, estas referencias legales son irrelevantes», dijo, su voz temblando de irritación. «La acusada no es abogada,
Esto es un intento desesperado de manipular la corte. Pero antes de que pudiera continuar, un joven desconocido se levantó desde el fondo de la sala, su rostro pálido pero decidido. «Tengo algo que decir», gritó, sosteniendo un teléfono en alto. La sala se giró hacia él, sorprendida. Salazar frunció el ceño, pero no lo detuvo. «Me llamo Luis», dijo el joven, su voz temblorosa pero firme. «Estaba allí cuando Ana pintó el mural. Grabé todo. El policía Ramírez mintió. Ana no empujó a nadie. Él la acosó, la amenazó, le gritó que se fuera a su país, aunque ella nació aquí». La sala estalló en murmullos de furia. Javier aplaudió, gritando: «Eso es, la verdad». Rosa sollozó, alzando su rosario al cielo. Clara, que había regresado justo a tiempo, tomó notas frenéticas, sabiendo que esto cambiaría todo. Luis conectó su teléfono a la pantalla, y el video que mostró era claro, crudo, devastador. Ana pintando en silencio, Ramírez acercándose con una sonrisa cruel, gritándole insultos racistas, empujándola hasta que casi cae. No había resistencia, solo una chica defendiendo su derecho a existir. La sala era un caos de voces, de indignación, de corazones rotos y puños apretados. Pero Salazar, con el rostro tenso, levantó una mano. «Suficiente», dijo, su voz más débil de lo que nadie esperaba. «Necesito revisar esta evidencia. La sesión se aplaza hasta mañana». Golpeó el mazo, pero el sonido se perdió en el rugido de la sala. Un rugido de rabia, de esperanza, de una verdad que ya no podía ser ignorada. Ana salió de la sala con la cabeza en alto, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra aún no terminaba. Afuera Javier se acercó a ella, sus ojos brillando. «Lo hiciste, Ana, los hiciste escuchar», dijo, ofreciéndole una botella de agua. Ana asintió, pero no sonrió. No podía, no cuando las mentiras de Ramírez, las palabras venenosas de Vargas y la mano cruel del guardia aún resonaban en su mente. Rosa, la anciana, se acercó lentamente, poniendo una mano temblorosa en su hombro. «Eres valiente, mija», dijo, con lágrimas en los ojos. «Tu madre estaría orgullosa». Ana sintió un nudo en la garganta, pero lo contuvo. No era momento de quebrarse, era momento de pelear. Clara, desde la distancia, la observó, sabiendo que su artículo ya estaba encendiendo las redes, que la historia de Ana estaba llegando a miles, que el mundo estaba empezando a escuchar. Pero en ese momento, mientras Ana se alejaba, con los papeles de su madre apretados contra su pecho, nadie sabía que estaba a punto de hacer historia. Porque Ana Morales no era solo una chica, era una voz, una llama, una verdad que nadie podía apagar. Y mañana, cuando la sala se llenara de nuevo, ella estaría lista para hacer que el sistema temblara. Si esta historia te hace hervir la sangre, si sientes la furia de Ana en tu corazón, si crees que la verdad merece ser escuchada, dale like, comparte y escribe «verdad» en los comentarios. Si no estás de acuerdo, igual déjanos un like por el esfuerzo, pero si quieres unirte a esta lucha, suscríbete y haz que el mundo sepa que no vamos a quedarnos callados. Que la voz de Ana resuene en cada rincón. El amanecer pintaba el cielo con tonos de fuego, pero en las calles frente al juzgado, el calor venía de otro lugar, una multitud creciente, un mar de rostros furiosos, pancartas alzadas y voces que gritaban por justicia. La noticia del caso de Ana Morales se había esparcido como pólvora, avivada por el artículo de Clara que ahora corría por las redes, compartido por miles, desde barrios humildes hasta oficinas relucientes. «Justicia para Ana», gritaba una pancarta. «No más mentiras», decía otra. En el centro de la tormenta estaba Ana, de pie en la sala de espera, con los papeles de su madre apretados contra su pecho como un escudo. Su brazo aún dolía donde el guardia la había sujetado, y las mentiras del policía Ramírez y del abogado Vargas resonaban en su mente como un eco venenoso. Pero algo había cambiado. No estaba sola. Afuera, la multitud rugía su nombre, y dentro de ella, la voz de su madre, Elena Morales, susurraba: «No te rindas, mija. La verdad siempre encuentra su camino». Ana respiró hondo, sus manos temblando pero firmes, su corazón latiendo como un tambor de guerra.
Hoy no era solo una adolescente enfrentando un juicio, era una fuerza, una chispa que amenazaba con incendiar un sistema que llevaba demasiado tiempo silenciando a los suyos. Cuando el guardia abrió la puerta y le hizo un gesto para que regresara a la sala, Ana no bajó la mirada. Caminó con la cabeza en alto, cada paso un desafío, lista para hacer que el juez Diego Salazar y todos los que la habían menospreciado enfrentaran la verdad. La sala del juzgado estaba más llena que nunca, los bancos abarrotados hasta el punto de que algunos espectadores se apoyaban contra las paredes. El aire estaba cargado, denso, como si el propio edificio supiera que algo histórico estaba a punto de suceder. Javier, el activista de la camiseta Verdad o Nada, estaba en la primera fila, sus puños apretados, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y esperanza. Rosa, la anciana del rosario, seguía en su lugar, pero ahora su rostro no mostraba solo dolor, sino una determinación feroz, como si sus plegarias se hubieran transformado en un grito de batalla. Clara, la periodista, tenía su libreta abierta, pero apenas escribía. Sus ojos estaban fijos en Ana, sabiendo que cada palabra que saliera de su boca cambiaría el curso de esta historia. En el fondo, Luis, el joven que había presentado el video, que desenmascaró al policía Ramírez, estaba sentado junto a María, una activista que había organizado la protesta afuera. María, con su cabello corto y una bufanda roja atada al cuello, susurraba a Luis: «Esto es más grande que Ana. Es por todos nosotros». La sala vibraba con una energía que no podía contenerse, un rugido silencioso de indignación que exigía ser escuchado. Pero en el estrado, el juez Salazar seguía siendo una figura de granito, su rostro imperturbable, aunque sus manos, al ajustar sus gafas, temblaban ligeramente. Algo en él había cambiado desde el día anterior, cuando el video de Luis expuso las mentiras de Ramírez. La duda, como una grieta en su armadura, empezaba a abrirse, y todos en la sala podían sentirlo. El fiscal, con su arrogancia intacta pero ahora teñida de desesperación, se puso de pie, dispuesto a recuperar el control. «Señoría», comenzó, su voz cortante pero menos segura que antes. «El video presentado ayer no cambia los hechos. Ana Morales cometió un acto de vandalismo, y sus referencias legales son un intento desesperado de justificar su delito». Hizo una pausa, mirando a la sala como si buscara aliados, pero los rostros que lo miraban estaban llenos de desprecio. «Esta joven no es una heroína, como algunos quieren pintarla. Es una delincuente que debe enfrentar las consecuencias». Sus palabras fueron como gasolina en un fuego ya encendido. Javier gritó desde su asiento: «¡Mentiras! ¡Ya basta de proteger a los corruptos!». María se unió, alzando un puño: «La verdad no es un delito». Rosa, con una fuerza que nadie esperaba, se puso de pie, su rosario brillando bajo la luz. «Esta niña habla por los que ustedes han silenciado. Escúchenla». La sala estalló en un coro de voces, un rugido de furia que hizo que Salazar golpeara el mazo con fuerza, exigiendo orden. Pero el caos no se detuvo. La multitud afuera, enterada de lo que sucedía gracias a las actualizaciones en redes, comenzó a corear: «¡Justicia para Ana! ¡Justicia para Ana!». El sonido se colaba por las ventanas, un recordatorio de que el mundo estaba mirando, y Salazar, por primera vez, parecía pequeño en su estrado. Ana se puso de pie, ignorando la orden del juez, su voz clara y afilada como una espada. «Señoría, no estoy aquí para justificarme», dijo, mirando directamente a Salazar, sus ojos encendidos con una furia que no necesitaba gritar para ser sentida. «Estoy aquí porque mi barrio está cansado de vivir con miedo. Porque mi madre, Elena Morales, fue destruida por este sistema cuando intentó hablar contra la corrupción. Porque el policía Ramírez no solo mintió sobre mí, sino que me insultó, me amenazó, me dijo que no pertenecía aquí, aunque nací en esta ciudad». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en la sala como piedras en un lago. «Mi mural no es vandalismo. Es un espejo. Muestra lo que ustedes no quieren ver. La violencia, el racismo, el abuso que enfrentamos todos los días. Y si me castigan por eso, no solo me castigan a mí, castigan a todos los que alguna vez han sido silenciados».
La sala quedó en silencio, un silencio tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Javier tenía lágrimas en los ojos, pero su rostro estaba lleno de orgullo. Rosa apretó su rosario, murmurando, «Amén, mija, amén». Clara, con el corazón acelerado, escribía cada palabra, sabiendo que esta no era solo la historia de Ana, sino la de un pueblo entero que se negaba a seguir callado. El fiscal, rojo de ira, intentó interrumpir. «Señoría, esto es un espectáculo. La acusada no tiene derecho a convertir esta sala en un púlpito». Pero antes de que pudiera continuar, María se levantó, su voz resonando como un trueno. «No es un espectáculo, es la verdad. ¿Cuántos más tienen que sufrir para que ustedes escuchen?» La sala estalló de nuevo, con gritos de apoyo y puños alzados. Salazar, visiblemente desconcertado, golpeó el mazo, pero su autoridad se desvanecía con cada segundo. Entonces, Clara, desde su asiento, decidió actuar. Sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo, narrando cada momento para las miles de personas que seguían el caso en redes. Aquí, en este juzgado, una chica de 16 años está enfrentando a un sistema que quiere aplastarla, dijo, su voz temblando de emoción. Ana Morales no está sola, y nosotros tampoco. Exigimos justicia. El video se volvió viral en minutos, y la multitud afuera creció, sus cánticos más fuertes, sus pancartas más altas. La presión era insoportable, y Salazar lo sabía. Pero no era solo la multitud lo que lo hacía dudar. Era Ana, su voz, su verdad, que cortaba como un cuchillo a través de las mentiras que habían sostenido su mundo. En un rincón de la sala, Luis, el joven que había presentado el video, susurró a María: «Esto es más grande de lo que imaginé». María asintió, sus ojos fijos en Ana. «Ella es el comienzo», respondió, «pero no será el final». Mientras tanto, Clara publicó un segundo artículo, conectando el caso de Ana con el de su madre, Elena, una abogada que había sido despedida y humillada por denunciar la corrupción policial. «La historia se repite», escribió Clara, «pero esta vez, la hija de Elena Morales no se rendirá». El artículo se compartió miles de veces, llegando a organizaciones de derechos humanos, a líderes comunitarios, a personas que nunca habían oído hablar de Ana pero que ahora sentían su lucha como propia. La sala era un campo de batalla, pero no de armas, sino de palabras, de verdades, de una furia colectiva que exigía ser escuchada. Salazar, desde su estrado, sintió el peso de la sala, de la multitud afuera, de las palabras de Ana que aún resonaban en el aire. Durante el receso, se retiró a su despacho, donde el silencio era tan pesado como la culpa que empezaba a crecer en su pecho. Frente a él, en su escritorio, estaba la fotografía del mural de Ana, un hombre con las manos alzadas, los ojos llenos de miedo y las palabras: «¿Te parezco una amenaza?». Salazar la miró, no como evidencia, sino como un espejo. Recordó un caso de hacía años, un joven detenido por resistirse al arresto, un caso donde no escuchó toda la historia, donde asumió que el color de la piel del chico era suficiente para juzgarlo. Recordó a una madre que gritó en su sala, exigiendo justicia para su hijo, y cómo él la había ignorado, pensando que su enojo era solo ruido. Ahora, mirando la fotografía, se dio cuenta de que había estado ciego, no a la ley, sino a las personas que la ley debía proteger. Ana no era solo una adolescente, era una voz que lo obligaba a enfrentarse a sus propios errores, a las veces que había elegido la comodidad del sistema sobre la justicia. Cuando la sesión se reanudó, la sala estaba más tensa que nunca. Salazar entró lentamente, su rostro aún imperturbable, pero sus ojos eran diferentes, más suaves, como si algo dentro de él se hubiera roto. Se sentó, ajustó su toga y miró directamente a Ana. «Señorita Morales», comenzó, su voz calmada pero con un temblor que solo los más atentos podían notar. «He pasado 23 años en este estrado. He pronunciado fallos de los que estoy orgulloso y otros que, en silencio, he cuestionado. Hoy me enfrenté a algo que no esperaba. Una joven que me recordó que la ley no es solo un libro de reglas, sino un compromiso con la verdad». La sala contuvo el aliento. Javier se inclinó hacia adelante, Rosa apretó su rosario,
Clara dejó de escribir. Salazar continuó, su voz más firme ahora. Te debo una disculpa, Ana. Te descarté porque asumí que tu edad, tu apariencia, tu voz no podían llevar la verdad, pero me equivoqué. Tu mural no es un delito, es un derecho, protegido por la misma ley que juré defender. Hizo una pausa, mirando la fotografía del mural una vez más. Este tribunal falla a favor de la acusada. Todos los cargos contra Ana Morales son desestimados. Golpeó el mazo, pero no terminó ahí. Y como recomendación de esta corte, el mural permanecerá intacto, que sirva como un recordatorio de que la justicia no se encuentra en el silencio, sino en las voces valientes que se atreven a hablar. La sala no estalló en aplausos. No necesitaba hacerlo. El silencio que siguió era más poderoso, un silencio lleno de respeto, de alivio, de una victoria que no era solo de Ana, sino de todos los que habían sido silenciados. Ana no sonrió, no lloró, solo asintió, como alguien que siempre había sabido que la verdad prevalecería. Javier, con lágrimas en los ojos, aplaudió en silencio. Rosa alzó su rosario al cielo, murmurando, «Gracias, Dios». Clara, con el corazón acelerado, escribió las últimas líneas de su artículo, sabiendo que esta historia cambiaría vidas. Afuera, la multitud estalló en vítores, sus cánticos resonando como un himno de esperanza. Ana salió del juzgado, sus pasos firmes, su respiración libre por primera vez en días. Entre la multitud vio a María, que la abrazó con fuerza, susurrando, «Lo hiciste, hermana». Luis estaba allí también, sonriendo, su teléfono aún grabando, capturando el momento para el mundo. Pero el abrazo más importante vino de Javier, que la envolvió en sus brazos como si fuera familia. «Tu madre estaría orgullosa», dijo, su voz rota por la emoción. Ana no respondió con palabras. No necesitaba hacerlo. Su verdad ya había hablado. Días después, Salazar tomó su caminata matutina habitual, pasando por el ayuntamiento como siempre. Pero ahora se detenía frente al mural de Ana, el hombre con las manos alzadas, las palabras, «Te parezco una amenaza», brillando bajo el sol. No hablaba, no necesitaba hacerlo, solo miraba, recordando no solo a Ana, sino a todos los que había juzgado demasiado rápido, a todas las voces que había ignorado. La ciudad seguía discutiendo lo que pasó ese día. Algunos lo llamaban un milagro, otros un truco, pero para los que estuvieron allí, para los que escucharon la voz de Ana, fue algo más, un recordatorio de que la justicia no llega sola, necesita una voz valiente para hablar y un corazón humilde para escuchar. Ana Morales, con 16 años, había sido esa voz, y el mundo nunca la olvidaría. Si esta historia te hizo sentir la furia de Ana, si crees que la justicia merece ser defendida, dale like, comparte y escribe «Libertad» en los comentarios. Si no estás de acuerdo, igual déjanos un like por el esfuerzo, pero si quieres ser parte de este cambio, suscríbete y haz que la voz de Ana llegue a cada rincón. Que el mundo sepa que la verdad siempre encuentra su camino. La historia de Ana Morales, una joven de 16 años que enfrentó un sistema judicial opresivo con nada más que su conocimiento de la ley y el fuego de su verdad, es más que un relato de valentía. Es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y al mundo en el que vivimos. Como alguien que ha seguido cada momento de esta narrativa, desde el silencio humillante en la sala del juzgado hasta el triunfo resonante de Ana, siento una mezcla de indignación, inspiración y un profundo sentido de responsabilidad. Esta historia no solo nos muestra el poder de una voz joven, sino que también nos desafía a reflexionar sobre cómo enfrentamos las injusticias en nuestras propias vidas y qué hacemos cuando el sistema intenta silenciarnos. A través de la experiencia de Ana, podemos extraer lecciones profundas que no solo resuenan en el contexto cultural de América Latina, donde la lucha por la justicia y la igualdad es una constante, sino que también nos guían para actuar con valentía, solidaridad y propósito en nuestro día a día. Lo primero que me impactó de la historia de Ana fue su valentía frente a un sistema que la veía como insignificante. En el contexto latinoamericano, donde las jerarquías de poder suelen aplastar a los más vulnerables, especialmente a los jóvenes, las mujeres y las comunidades marginadas, la imagen de Ana,
una chica morena de 16 años, enfrentando a un juez con la fuerza de su conocimiento legal, es un símbolo poderoso. Su historia me recuerda a las luchas de nuestras comunidades, desde las madres de Plaza de Mayo en Argentina hasta los estudiantes chilenos que marchan por la educación. Ana no tenía recursos, ni abogado, ni apoyo institucional, pero tenía algo más fuerte: la verdad y el legado de su madre, Elena, una abogada que fue silenciada por denunciar la corrupción. Esto me lleva a la primera lección. La valentía no depende de los recursos, sino de la convicción. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos momentos en los que nos sentimos pequeños frente a problemas grandes: un jefe injusto, una comunidad que ignora nuestras necesidades, un sistema que favorece a unos pocos. La historia de Ana nos enseña que no necesitamos un título o un megáfono para hacer una diferencia. Necesitamos creer en nuestra verdad y estar dispuestos a hablar incluso cuando tiemblen nuestras manos. Otro aspecto que me conmovió fue la solidaridad que surgió alrededor de Ana. Personajes como Javier, el activista que gritó por ella; Rosa, la anciana que alzó su rosario; Clara, la periodista que amplificó su voz; y Luis, el joven que arriesgó todo al presentar su video, muestran que la justicia no es solo la lucha de una persona, sino un esfuerzo colectivo. En la cultura latinoamericana, donde la comunidad es el corazón de nuestra identidad, esta solidaridad resuena profundamente. Pensemos en las vecinas que se reúnen para proteger a una familia en peligro, en los amigos que marchan juntos contra la violencia, en los desconocidos que comparten un artículo en redes para visibilizar una injusticia. La lección aquí es clara: nadie cambia el mundo solo. En mi vida, esto me impulsa a buscar aliados, a escuchar las historias de los demás, a ofrecer mi apoyo, aunque sea con un gesto pequeño. Ser parte de una comunidad significa estar dispuesto a alzar la voz por otros, como Javier y María lo hicieron por Ana, porque la justicia no es solo para nosotros, sino para todos. La indignación que sentí al leer sobre las mentiras del policía Ramírez y del abogado Vargas, así como el abuso físico del guardia, también me llevó a reflexionar sobre el poder de la verdad frente a la corrupción. En muchos países latinoamericanos, la corrupción es una sombra que afecta a nuestras instituciones, desde la policía hasta los juzgados. Ver cómo Ramírez mintió descaradamente y cómo Vargas intentó destruir la reputación de Ana con falsedades me llenó de rabia, pero también de admiración por la forma en que Ana usó la ley como su arma. Ella no respondió con violencia ni con gritos, sino con conocimiento, citando el caso Tinker Bean de Moines para defender su derecho a la libertad de expresión. Esto me enseña que, en un mundo donde las mentiras son comunes, el conocimiento es nuestra mejor defensa. En mi vida, esto significa educarme, leer, entender mis derechos y los de los demás, ya sea aprendiendo sobre las leyes laborales para defenderme en el trabajo o informándome sobre los problemas sociales de mi comunidad. El conocimiento me da el poder de enfrentar la injusticia con claridad y fuerza, como lo hizo Ana. El cambio de perspectiva del juez Salazar es otro punto que me marcó profundamente. Al principio, Salazar representaba todo lo que está mal en el sistema: el prejuicio, la arrogancia, la indiferencia hacia las voces marginadas. Pero su reflexión final, cuando admite su error y desestima los cargos contra Ana, es un recordatorio de que incluso aquellos que parecen inamovibles pueden cambiar si se enfrentan a la verdad. En nuestra cultura, donde a menudo vemos a las autoridades como figuras intocables, esta transformación es un rayo de esperanza. Me hace pensar en cómo, en mi propia vida, puedo influir en los demás, no con enojo, sino con argumentos sólidos y empatía. A veces, el cambio no viene de gritar, sino de mostrar a otros el espejo de sus propios errores, como Ana lo hizo con su mural y sus palabras. Esto me inspira a ser paciente, pero firme, cuando trato de convencer a alguien de ver las cosas desde otra perspectiva, ya sea un familiar que no entiende una causa social o un colega que perpetúa un prejuicio. Finalmente, el mural de Ana, con las palabras «Te parezco una amenaza», es un símbolo que trasciende su caso. En América Latina, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y marginadas enfrentan estigmas constantes, este mensaje nos confronta a todos. Me hace preguntarme: ¿cuántas veces he juzgado a alguien por su apariencia, su edad o su origen?
¿Cuántas veces he callado ante una injusticia porque pensé que no era mi lucha? La historia de Ana me desafía a ser más consciente, a cuestionar mis propios prejuicios y a actuar cuando veo que alguien es tratado injustamente. En mi vida diaria, esto se traduce en pequeñas acciones. Defender a un compañero que es ignorado en una reunión, compartir una historia que visibilice una causa, o simplemente escuchar con atención a alguien que necesita ser oído. La lección final es que la justicia no es un destino, sino un camino que construimos con cada palabra, cada acción, cada momento en que decidimos no quedarnos callados. La historia de Ana Morales no es solo un relato, es un llamado a despertar, a alzar nuestras voces y a construir un mundo donde la verdad no sea silenciada. Nos enseña que la valentía, la solidaridad y el conocimiento son las armas más poderosas contra la injusticia, y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, sin importar cuán pequeños nos sintamos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes el fuego de Ana ardiendo en ti, dale like, comparte este video y escribe "Unidos" en los comentarios para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por la justicia. Si no estás de acuerdo, igual déjanos un like por el esfuerzo, pero si quieres ser parte de este cambio, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Hagamos que la voz de Ana resuene en cada rincón, porque juntos podemos cambiar el mundo.